Bienvenidos a la materia Planificación y Gestión de Empresas. Mi nombre es Janina Frisotti y soy la docente a cargo. ¿Qué es un proyecto? Vamos a diferenciar un proyecto de un proyecto organizacional, ¿sí? Y quiero que esto lo tomen en cuenta porque, bueno, hay una pregunta referida a ello, así que a parar las antenitas con respecto a esta explicación. En primera instancia hay que definir qué es un proyecto y, como siempre les digo, cuando uno no conoce la palabra o nunca se preguntó realmente qué es lo que significa, conviene empezar a partirla o buscar su significado etimológicamente. Y etimológicamente podemos decir que la palabra proyecto procede del latín, ¿sí? Y significa projectus, que deriva de la palabra proicere. ¿Qué significa? Bueno, esta palabra está formada en primera instancia por la palabra pro. Y pro creo yo que todos sabemos lo que significa, y significa ir hacia adelante, ¿sí? Y la palabra iacere significa lanzar, tirar algo hacia adelante. Entonces, si unimos estas dos definiciones, podemos decir que proyecto significa lanzarse hacia adelante, ¿sí? Ir hacia el futuro. Eh, entonces, eso sería la definición de proyecto. Pero cuando nosotros nos referimos de aquí en adelante a proyecto, nos vamos a referir a un proyecto organizacional. Y tiene una gran diferencia con lo que dijimos recién de la definición de proyecto. Porque no es solamente proyectar qué vamos a hacer el fin de semana con los amigos, la fiesta de fin de año en la empresa, o simplemente qué hacemos mañana. Proyectar el día de mañana. No, proyecto organizacional incluye muchas otras cuestiones, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener en cuenta porque no es un simple proyecto. A ver, cuando hablamos de los procesos de gestión, ¿sí? Del proyecto, nosotros vamos a tener 5 grandes grupos que se aplican a todos los proyectos y esta está dentro de la definición del proyecto organizacional. Porque para cualquier proyecto organizacional nosotros primero tenemos que hacer la preparación. A ver, qué cosas o cuestiones vamos a aplicar para hacer nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Hay que planificarlo, cómo lo vamos a hacer, y esto lo vimos en las formas organizacionales del trabajo práctico anterior. ¿Sí? Recuerdan que vimos la estructura burocrática, la estructura de las 7 S y demás. Vimos un montón. Y luego, una vez que hicimos la planificación, llevamos a la ejecución nuestro proyecto organizacional, tenemos que realizar un seguimiento, ¿sí? Y luego, obviamente, la entrega del producto mismo. Entonces, un proyecto organizacional vimos que no es tan fácil como proyectar cualquier otra cosa de nuestra vida personal, ¿sí? Además, el proyecto organizacional lo que tiene es que incluye 10 áreas. Y estas 10 áreas tienen que estar en la definición que me van a dar dentro de la respuesta que les voy a pedir. En primera instancia, la primera área sería el alcance que tiene el proyecto. Supongamos que nosotros vamos a hacer pañales ecológicos. ¿Cuál es el alcance de este producto? ¿Sí? ¿A qué público va a estar destinado? Sería el tiempo. ¿Qué tiempo voy a dedicarle a la producción? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que todo producto tiene un tiempo de producción y nosotros tenemos que estimarlo, sea cual fuese el proyecto. La integración, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Integración vertical, horizontal, las 7 S, los costos de producción, no es cuestión menor, ¿sí? Todo va a depender de los costos porque nosotros no somos ONG, sino que vamos a hacer una organización con fin de lucro, ¿sí? Después, respecto a la calidad, ¿qué tipo de calidad voy a hacer yo de mi producto? Voy a apuntar a la clase baja, a la clase intermedia, a la clase alta, ¿sí? Luego también la gestión de los socios. ¿Qué tipo de socios voy a hacer? ¿Voy a ser yo sola? ¿Voy a incluir más? Bueno, la comunicación, ¿sí? ¿Qué tipo de comunicación voy a tener dentro de mi organización? ¿Sí? Es muy importante porque pocos lo contemplan. La gestión de riesgos. ¿Qué tanto riesgo estoy yo dispuesto a asumir para mi proyecto? Los recursos humanos también. ¿Qué tipo de recursos humanos voy a buscar? Calificados, semicalificados, ¿sí?
los voy a calificar yo, ¿sí? Sería el que los estaría capacitando. Y el tipo de abastecimiento, a qué tipo, con quién me voy a integrar para que sean mis proveedores y producir estos productos. Así que bueno, miren si no tenemos cuestiones que abarcar para definir lo que es un proyecto organizacional. Hay muchísimos puntos que integran esta definición de proyecto organizacional, que es muy distinta a lo de un proyecto. Tipos de proyectos organizacionales. ¿Sí? El primer tipo de proyecto organizacional que vamos a estar viendo va a ser según el grado de dificultad que entrañe su consecución. A ver, si hablamos de un proyecto organizacional simple, como por ejemplo, yo les doy siempre el ejemplo de eh, hacer la fiesta de fin de año, ¿sí? Es un evento social que requiere de que nos organicemos y vamos a organizar gente. Entonces, eso es un proyecto simple, es un fin acabado, ¿sí? Nosotros terminamos el proyecto, termina la fiesta de fin de año y allí terminó todo. Es efímero, es una corta duración. Entonces por eso vamos a decir que esos son proyectos simples. Y si quieren, a esos mismos, a los proyectos simples, los vamos a dejar simplemente con decir proyecto. ¿Sí? Es fácil de concretar, lleva poquitos recursos humanos, materiales y demás. Entonces es muy simple, se lleva a cabo muy fácil. Ahora, los proyectos complejos es todo lo contrario. Los tipos de proyectos complejos son a los que nosotros en esta materia vamos a llamar proyectos organizacionales, que lo los expliqué detalladamente en el PowerPoint anterior. Veamos los tipos de proyectos organizacionales según el capital de la organización que lo realiza. Existen múltiples proyectos que son llevados a cabo por la gestión pública, o sea, por el Estado. Estos tipos de proyectos organizacionales públicos tienen una magnitud tal que ninguna gestión privada puede tomar el mando, ¿sí? Entonces son tan complejos que solamente lo puede llevar a cabo el Estado. Algunos ejemplos pueden ser la construcción de las vías férreas, la construcción de las carreteras, los pasos bajo nivel, ¿sí? Bueno, son proyectos tan grandes que solamente los puede realizar el Estado, ¿sí? Aparte implica la consecución de afectar a otras partes que no tienen nada que ver, como por ejemplo cuando hacen el paso bajo nivel. Cuando hacen un paso bajo nivel afecta a toda la población. Entonces, imagínense si un proyecto fuese privado y produce esta externalidad negativa en nosotros, tener que desviarnos cada vez que pasamos por ese lugar o que el tren se detenga y vaya mucho más lento en ese tramo por el solo hecho de que una gestión privada, para un uso privado, está trabajando allí. Obviamente no estamos dispuestos a esta externalidad negativa. En cambio, cuando este proyecto es de magnitud pública, es para que lo utilicemos todos, toda la sociedad está dispuesta a realizar este tipo de sacrificio porque no lo vamos a ver como una externalidad negativa, lo vamos a ver como una externalidad positiva, algo que nos va a mejorar la vida en el largo plazo. Luego tenemos los proyectos de gestión de capital privado, ¿sí? Son, como bien lo dice, son realizadas por algún ente privado, sí puede ser también actos de beneficencias como ser una organización no gubernamental, pero siempre el capital va a ser de algún ente privado para beneficio de él o un tercero como ser las ONG, ¿sí? Luego también tenemos los proyectos mixtos. Aquí, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de Fútbol para Todos. ¿Qué pasaba? Eran proyectos que afectaban a toda la sociedad y querían que todos tengamos acceso a ello, pero no dejaba de tener capital privado. Pero como el Estado intervino, esto sería un capital mixto, un proyecto mixto, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos los tres tipos de ejemplos de los proyectos organizacionales según el capital de la organización que lo realiza. Bueno, veamos a continuación los tipos de proyectos organizacionales según el sector productivo que lo va a estar realizando.
Veamos, tenemos sectores productivos como ser construcción, energía, minería, agrícola-ganadera o pesquera, medio ambiente, industriales y de servicios. ¿Por qué es importante realizar este tipo de segmentación? Y básicamente porque cuando yo les pida o cualquier persona les solicite que puedan eh, encuadrar su proyecto organizacional según el sector, ¿sí? ¿Dentro de qué sector ustedes se van a estar trabajando? Y ustedes tienen que decir, bueno, mira, mi sector va a ser, es de servicios, porque yo brindo servicios, o bien pueden decir medio ambiente, ¿sí? Bueno, es importante ello, porque suele suceder que muchas organizaciones se quieren encuadrar para quedar bien dentro de la sociedad, ¿sí? O enmarcar para algún beneficio fiscal, supongamos en el sector productivo de medio ambiente, cuando en realidad son de otro tipo de sector productivo, como por ejemplo ha sucedido el de la minería o el de la agrícola ganadera, ¿sí? Porque ellos alegan que, bueno, van a estar para proteger el sector de agrícola ganadería mediante un proyecto medioambiental. Sí, recordemos, puede suceder que sea un proyecto híbrido, y cuando digo híbrido me refiero a que es mitad medio ambiente y mitad agrícola ganadero, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que saber que por lo general un proyecto, si bien puede ser híbrido, nosotros tenemos que tratar de encuadrarlos dentro de alguno de estos sectores y no ir por lo híbrido, porque suele presentarse a confusión, ¿sí? A ver, si yo les dijera que vamos a estar trabajando en la realización de pañales ecológicos, obviamente el sector productivo va a ser el de medio ambiente, ¿sí? Pero también es el de industrial. Entonces nosotros vamos a tener que re- de encuadrar muy bien el sector que lo vamos a estar realizando. Porque si bien nosotros decimos que va a ser para beneficiar al medio ambiente, la realidad es que es industrial, porque vamos a estar trabajando con máquinas, vamos a estar cortando, vamos a estar cosiendo, y eso no deja de ser un producto industrial, ¿sí? Y más si lo hacemos en serie. Entonces, ¿es híbrido? Podríamos decir que sí, pero no el 100%, no el 50% para cada sector, sino que en realidad sería un 75% industrial y un 25% medioambiental. ¿Sí? Así que bueno, esa es la aclaración que quería realizar con respecto al tipo de producto, de sector productivo, perdón. Bueno, luego tenemos que encuadrar bien nuestro proyecto organizacional. ¿Qué área va a tener de influencia? ¿El internacional, el nacional, el regional, lo local? A ver, supongamos que ustedes me dicen, bueno, profe, vamos a estar realizando mermeladas patagónicas. Bueno, perfecto, si ustedes me dicen patagónica, van a poder vender en toda la región de la Patagonia. Y ustedes me dicen, no, no, pero solamente voy a estar en Bariloche. Ah, entonces no es regional, es local, ¿sí? Porque vamos a estar haciendo mermeladas no sé, de algún fruto que se da justamente en esa zona, rosa mosqueta. Entonces el producto va a ser local, ¿sí? No vamos a salir a vender a todo el resto. Puede que en un futuro sí, pero si yo tengo que encuadrar el área de influencia hoy, y ustedes me dicen, hoy yo solamente vendo a mis vecinos y en las ferias que hacemos acá, bueno, va a ser un producto local, ¿sí? Obviamente, quizás con el paso del tiempo, si el producto le va bien, pues va a pasar a ser regional, nacional y quien dice internacional. Sí, pero bueno, tenemos que saber en el momento de que lo vamos a evaluar, poder decir a qué área de influencia está en ese momento. ¿Sí? Bueno, y luego también tenemos que encuadrar este proyecto organizacional según la orientación que tiene. Y acá sale muchísimo. Hay muchísima y acá vamos a poder mezclar alguno que otro, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos las mermeladas va a ser productivo, ¿sí? Pero también puede ser comunitario, productivo y comunitario porque trabaja toda la sociedad o trabaja, no sé, es un proyecto tipo ONG en el cual nosotros nos juntamos para beneficiar a otros en sí, a personas en situación de calle. Es productivo y es comunitario, pero también es social. Así que fíjense que cuando nosotros encuadramos según la orientación podemos elegir un poco de varios, digamos. Bueno, también tenemos, según la orientación, puede ser fiscal, puede ser legal,
hablamos de, bueno, el educativo, como ser en mi caso, ¿sí? Los tecnológicos, los financieros, los económicos, que también son los que yo suelo realizar, artísticos y de investigación, ¿sí? Sepamos que podemos tomar varias de las orientaciones y explicarlas cuando tengamos un proyecto y tengamos que definir el tipo de proyecto, ¿sí? Así que bueno, son muchas las variedades que tenemos para explicar dentro de los proyectos productivos, ¿sí? Organizacionales más que nada. Así que bueno, mucha información para analizar. Pautas para el proyecto, para concretar y llevar a los hechos un proyecto. Bueno, anteriormente vimos todos los tipos de proyectos organizacionales que nosotros podemos decidir hacer. Pero una vez que ya decidimos qué tipo de proyecto vamos a hacer y tenemos la idea, tenemos que empezar a definir nuestro producto. Y para poder llevar a cabo este proyecto, tenemos pautas que seguir, ¿sí? Porque si no nos realizamos ciertas preguntas, posiblemente ello nos lleve al fracaso, ¿sí? De la puesta en marcha de nuestro proyecto organizacional. Las preguntas que tienen que hacerse, ¿sí? Primero es en cuanto a la denominación del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Como yo les decía a un grupo que tengo de una escuela, ellos decidieron realizar un proyecto organizacional de la fabricación de pañales ecológicos, ¿sí? Los pañales ecológicos son lavables. Entonces, bueno, ellos querían hacer pañales ecológicos y bueno, lo definieron, ¿sí? Al modelo que querían hacer. Después tenemos que hacernos la pregunta que refiere a la justificación, ¿sí? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Va a ser nuestro primer ingreso, ¿sí? Como nuestro principal trabajo? ¿Va a ser nuestro ingreso secundario? ¿Queremos realmente vivir de ello? ¿Vamos a dejar todo por realizarlo? Bueno, esta pregunta tenemos que responderla de esa forma, ¿sí? Luego, una vez que ya definimos el proyecto y el por qué lo queremos hacer, tenemos que ubicar la localización física de dónde lo vamos a realizar, ¿sí? Por eso la pregunta de dónde se realiza tiene que ver con el lugar físico. ¿Lo vamos a realizar en nuestras casas? ¿Vamos a arrancar en nuestras casas? ¿Vamos a arrancar en un garage? ¿O vamos a alquilar un lugar y demás? ¿Sí? Eso es importante también que lo puedan responder. En cuanto a los objetivos, ¿sí? Ustedes tienen que plantearse el por qué lo quieren hacer. ¿Sí? Siguiendo el ejemplo de los chicos que van a hacer los pañales ecológicos, ellos lo querían realizar porque notaban que dentro de su comunidad abundaba la basura de pañales, ¿sí? Generaba una contaminación ambiental muy fuerte, y dada la natalidad muy alta que tenía esa sociedad, ellos creían que esta era la mejor forma de reducir el impacto ambiental producido por los pañales descartables, ¿sí? Así que bueno, veían como que dentro de ese problema ellos podían encontrar un negocio. Así que bueno, por eso seguidito a este objetivo, a esta pregunta de objetivo, se refiere a los destinatarios, a quienes va a estar dirigido este producto. Bueno, entonces ustedes tienen que acá delimitar bien las características del cliente ideal, ¿sí? Nuestro cliente ideal puede ser, ¿no? Seguimos con el ejemplo de los pañales. Pueden ser mamás primerizas que quieran innovar en cuanto al cuidado del medio ambiente con los pañales ecológicos, que sean mamás ecologistas o amigables con el medio ambiente, que comprendan esta lógica, ¿sí? Porque obviamente no todas las madres están dispuestas a lavar pañales, ¿sí? No es algo muy habitual, pero bueno, sepamos que tenemos que delimitar muy bien nuestro cliente ideal. Luego, ya que tenemos bastante bien delimitado todo nuestro producto, tenemos que preguntarnos ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y acá hay que definir las actividades y las tareas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fulanito de tal va a cortar, fulanito de tal se va a encargar de coser, fulanito de tal se va a encargar de marketing, fulanito de tal se va a encargar de la publicidad dentro del ámbito barrial. Bueno, hay que empezar a delimitar. Esta delimitación la podemos resolver con el organigrama que vimos en el trabajo práctico anterior, ¿sí?
Em, bueno, luego que ya sabemos cómo vamos a dividir las tareas, llega el tiempo de cronometrizar. Sí, hay que cronometrizar los tiempos. Así que bueno, vamos a poner un calendario de trabajo y vamos a establecer tiempos predeterminados para cada cosa que tenemos que realizar, ¿sí? Porque obviamente tenemos que ser muy organizados cuando trabajamos, ¿sí? Así que bueno, tenemos que delimitar el tiempo de cada cosa. En el caso de que, bueno, los pañales es más fácil, pero supongamos que ustedes tienen un proyecto organizacional de una despensa barrial. Bueno, hay que delimitar los tiempos en cuanto a qué días voy a hacer las compras, qué día estaría viniendo a reponer el de las gaseosas, el de las cervezas, el de los embutidos y demás. Lo que hay que hacer es establecer un calendario, ¿sí? De todos los tiempos, de cuándo, a qué horario viene tal y cual. Es muy importante, tenemos que ser sumamente organizados con esto, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver la metodología. Eh, ¿Qué técnicas vamos a utilizar? En el caso de los pañales es muy fácil, vamos a utilizar una máquina Singer Florencia 69, que es la más simple, una de las más económicas, porque recién arrancaríamos, ¿sí? No tiene para surfeletear, creo que se dice así, pero bueno, es una máquina que para comenzar es muy buena, ¿sí? Así que bueno, en cuanto a ustedes si ponen una despensa, por ejemplo, la metodología sería, bueno, la venta directa, ¿sí? Publicidad a través de los estados de WhatsApp, ¿sí? O de Instagram y Facebook. Bueno, ese tipo de método que tendríamos para llegar al cliente, ¿sí? Luego los recursos necesarios. Y acá tenemos que preguntarnos realmente cuáles son todos, pero todos los recursos que necesitamos. Y acá tenemos que hacer una lista, ¿sí? Un punteo bien minucioso de todo lo que necesitamos para poder poner en marcha nuestro proyecto. Y luego la evaluación viene mucho después. La evaluación viene una vez que pudimos poner el proyecto en marcha. Ahí tenemos que hacer la evaluación con respecto a cómo nos fue. Bueno, como verán, son muchas las preguntas que tenemos y es importante que ustedes elijan un proyecto organizacional que sea propio o bien puede ser de un tercero y que puedan responder estas preguntas, ¿sí? Yo les traté de ser bastante ejemplificadora con los pañales ecológicos, que es un proyecto organizacional que se está llevando a cabo en una escuela. Así que bueno, me pareció interesante poder relacionarlo con eso. Pero bueno, sepan que quizás algunas preguntas son más difíciles que responder que otras, pero es sumamente importante que las puedan responder, porque estas preguntas nos llevan a organizarnos mejor y establecer los tiempos en los cuales vamos a hacer las cosas y cómo vamos a llegar al cliente y quién es nuestro cliente ideal y demás. Así que es sumamente importante que puedan responder todas, pero absolutamente todas estas preguntas. Plan de negocios. Bueno, el plan de negocios viene posterior a el armado del proyecto organizacional, ¿sí? Una vez que nosotros ya tenemos armado nuestro proyecto organizacional, sabemos qué producto vamos a estar realizando, sabemos cómo lo vamos a realizar, es momento de poner en marcha este plan de negocios, ¿sí? Entonces, el plan de negocios, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la función que cumple? Va a ser estudiar todo el entorno de la empresa, lo va a analizar, va a evaluar qué puede llegar a pasar si hacemos tal o cual cosa, va a analizar si se cumplen los objetivos que marcamos dentro del proyecto, que nosotros analizamos anteriormente, ¿sí? Así que bueno, lo que hace, en fin, es tomar en cuenta un montón de variables, las pone en marcha, les pone objetivos, las llena de recursos, ¿sí? Y luego evalúa. ¿Sí? Se encarga de evaluar todo esto que ha puesto en marcha. Entonces, este plan de negocios que debemos estar viendo y analizando, ¿sí? Siempre se tiene que realizar la redacción, ¿sí? Antes de poner de poner en marcha cualquier inversión. Primero, lo que tenemos que hacer es sentarnos a escribir. Vamos a buscar información, vamos a evaluar, vamos a hacer muchas hipótesis antes de poder poner en marcha el plan, ¿sí? Así que el plan de negocios es básicamente sumamente estratégico,
analiza un montón, ¿sí? Escribimos un montón y tratamos de evaluar todo el contexto antes de ponernos a gastar más dinero en el funcionamiento de la empresa. Veamos a continuación los componentes de un plan de negocio, ¿sí? Bueno, la primera información que va a estar utilizando este plan de negocios va a ser la visión general de la empresa. ¿Cuál es la visión? ¿Sí? Y acá vamos a entrar en profundidad a continuación, ¿sí? Pero bueno, sepamos que en este punto vamos a analizar la visión, la misión, los objetivos, las metas, los valores organizacionales. Así que la empresa, los componentes de este plan de negocio va a contemplar muchísimo eso. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que espera a futuro la organización? ¿Quiere crecer? ¿Quiere ser la líder dentro de la marca? ¿Quiere ser la seguidora del producto, de un producto líder? ¿Solamente quiere imitar al producto líder y demás? Bueno, son esas múltiples de cuestiones que va a estar evaluando este plan de negocio, ¿sí? Luego de comprender la visión que tiene la empresa, va a pasar a definir el producto o el servicio, ¿sí? En este caso. Y va a ver cómo se produce. Va a analizar en detalle cómo es que se produce en cada uno de sus sectores. Luego va a hacer una descripción del modelo de negocio. Bueno, a ver, este negocio tiene tal modelo, se produce así y lo va a estar detallando. Una vez que pudo pasar de ese escalón, pasará al siguiente, que es el estado de los flujos de efectivo. Y acá la gestión contable es determinante. Va a estar detallando todos los ingresos y los egresos también. Así que acá va a definir gran parte de la vida útil de este proyecto. Luego va a estar haciendo nuevas proyecciones y estimaciones financieras dependiendo de este resultado que obtuvo de los estados de los flujos efectivos, ¿sí? Y bueno, cuando tiene toda esta información, va directamente con la dirección ejecutiva y el equipo directivo, ¿sí? Y bueno, les va a presentar toda la información solamente a estos, al director y al equipo directivo en sí, ¿sí? Presenta toda la información. Así que bueno, los componentes del plan de negocio son como muy poderosos, muy potentes y son sumamente determinantes a la hora de determinar si es viable o no un proyecto organizacional. Así que fíjense, estos puntos son cruciales para cualquier persona que quiera también hacer un pequeño proyecto organizacional y sí en cuanto a lo personal. Estructura del plan de negocios. Bueno, ya entendimos que nosotros para poder poner en marcha un proyecto organizacional, primero tenemos que, bueno, entender qué tipo de proyecto vamos a realizar, entendimos las pautas, sí que son esas preguntas que tenemos que realizar, entendimos que es un plan de negocio, ¿sí? Y ahora necesitamos, una vez que comprendimos los componentes también de este plan de negocio, tenemos que entender bien la estructura. Y la estructura responde a que este plan de negocios no es que funciona solo, sino que trabaja obteniendo información de varias áreas que están dentro de la empresa, ¿sí? Y bueno, yo les nombro solamente 5 porque son las más comunes, ¿sí? Entonces, entendemos que la estructura de plan de negocios va a recoger toda la información, primero, de la administración, ¿sí? La administración de una organización o una empresa. ¿Y qué es lo que incluye? Bueno, va a recoger información del estatus, de los administradores de la sociedad, porque recordemos que muchas veces no es que tiene un solo dueño, sino que son accionistas. Así que bueno, es importante saber la opinión de cada uno de ellos y las funciones de cada uno de ellos, ¿sí? Luego tenemos que ver qué estructura jurídica y mercantil tiene, si es una sociedad anónima, si es una sociedad que está en trámite, si son monotributistas, responsables inscriptos y demás, ¿sí? Así que bueno, luego vamos a tener que comprender también y vamos a obtener información de la estructura económica de la empresa, ¿sí? A esto se refiere más que nada al entorno en el cual se va a relacionar la organización. Hablamos del mercado, hablamos de todos los objetos de que cumplen una actividad dentro de la organización y de la competencia, ¿sí?
Y bueno, luego tenemos que tener obviamente un plan de marketing, porque sin un plan de marketing esto no va a funcionar, ¿sí? ¿A qué nos referimos con un plan de marketing? Más que nada a planificar cómo se puedan estar dando las ventas. Más o menos tener una estimación, saber cómo va a ser el sistema de ventas, cómo voy a estar cobrando, cómo voy a estar pagando yo también, cómo va a ser mis recursos humanos, cómo voy a hacer la selección de este recurso humano, ¿sí? Cómo vamos a hacer la formación, la coordinación, las políticas salariales, eso es re importante también. Bueno, y por último el sistema, el plan, ¿sí? Financiero y contable. Vamos a valorar las inversiones y todos los proyectos que van a surgir, porque nosotros ahora nombramos uno, pero recordemos que dentro de una organización pueden haber múltiples proyectos y hay que valorar a cada uno de ellos, ¿sí? Y luego vamos a estar, bueno, obteniendo información de la gestión de los flujos de caja, que esto es hiper importante. Y bueno, vamos a hablar un poco de la gestión del capital social y de los pasivos también. Así que miren si la estructura del plan de negocios no se relaciona con varios departamentos que tenemos. Son muchos, pero yo solamente decidí seleccionar estos 5 porque me parece que son como los más importantes para comprender qué es la estructura del plan de negocios. Todas las empresas, cuando se presentan de modo público y establecen sus páginas web y demás, tienen que presentar su visión, misión, objetivos, meta y valores organizacionales, ¿sí? Que son como la cara, el corazón de la organización frente a todo su público meta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir describiendo uno por uno cómo son y cómo es que tienen que hacerlos ustedes, porque recordemos, uno de los puntos de la actividad de este TP va a ser que ustedes tomando como referencia la organización que decidieron eh, responder las preguntas para las pautas del proyecto, toman la misma organización y tienen que establecerle la visión, misión, objetivo, metas, valores y valores organizacionales, ¿sí? Así que bueno, arranquemos por la visión. ¿Qué es la visión? Cuando ustedes tienen que redactar la visión, tienen que tener en cuenta que la visión tiene un carácter infinito, ¿sí? Y no tenemos que olvidarnos de esta palabra, carácter infinito. ¿Por qué? Porque es como que vos tenés que poner algo, ¿sí? Que te haga levantarte absolutamente todos los días para conseguir esta visión que tiene tu organización. Es como un sueño, es como algo ideal, pero yo creo que se comprende mejor cuando lo vemos con un ejemplo, ¿sí? Pero las preguntas básicas que ustedes tienen que preguntarse sería: ¿cómo será tu empresa en unos años? ¿Cuáles son tus metas a corto y mediano o largo plazo? ¿Sí? Porque es como que te lleva indefectiblemente a organizarte mejor. ¿Cuáles serán los valores y las actitudes clave de la empresa? Eso también te va a llevar a organizarte para poner tu visión. Y las más orientadas sería: ¿qué querés que opinen en un futuro las personas de tu empresa? ¿Qué aspectos para crecer te gustaría conseguir? ¿Sí? Por eso decimos que la visión tiene un carácter muy, muy, muy amplio, ¿sí? Vamos al ejemplo de Coca-Cola, que va a ser nuestra musa inspiradora para estos últimos puntos del trabajo práctico, ¿sí? Bueno, veamos. La visión que pone Coca-Cola es refrescar el mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y marcar la diferencia. Fíjense que es muy difícil de lograr absolutamente todo lo que propone. Primero, que refrescar el mundo es casi imposible, ¿no? Si nos ponemos más puntillosos. Y ellos lo eligieron porque, bueno, obviamente, si tu objetivo es refrescar al mundo, vos tenés que trabajar absolutamente todos los días de tu vida para lograrlo. Es como muy ambicioso. Y ahí está el carácter de infinito que yo les digo, ¿sí? Bueno, inspirar momentos de optimismo y felicidad también, obviamente, tienen que trabajar muchísimo en la marca para poder lograrlo, ¿sí? Es un trabajo casi constante. Así que bueno, recordemos, la visión tiene que ser algo que nos haga todos los días levantarnos
y trabajar constantemente para lograrlo. No tiene que ser algo que yo lo logre de acá a unos años, ¿sí? Porque una vez que lo logre ya se me terminó la visión. Por eso la visión tiene que durar absolutamente toda la vida de la organización. Por eso decimos que tiene que ser algo así, muy genérico como el plantea Coca-Cola, que es refrescar el mundo, ¿sí? Casi que nunca lo estaría logrando, pero me hace trabajar de modo constante para lograr este casi imposible. Misión organizacional. Bueno, la misión está después que la visión, ¿sí? Entonces la misión es como más bajada a tierra, es un poco más específica que la visión, ¿sí? Por eso decimos que cuando los gerentes de marketing, que son los que por lo general suelen plantear la visión, misión, objetivo, meta, valores organizacionales, eh, es como que siempre con la visión son hipergenéricos, tratan de ser abarcativos a nivel mundial. En cambio, con la misión son más específicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tratan del mercado del consumidor y en cuanto van a tener que establecer la misión en cuanto al producto, ¿sí? En cuanto al dominio que quieren tener de modo geográfico, más bajado a tierra, no tanto mundial como vimos en la visión. Pueden hablar un poco de la tecnología, van a establecer el autoconcepto que ellos tienen de ellos mismos y también la preocupación por la imagen pública, ¿sí? Son como son estas cuestiones que van a hacerse, se van a mezclar en este combo para establecer la misión organizacional, ¿sí? Eh, a ver, veamos un ejemplo de cómo podemos escribir una misión organizacional. Seguimos con el ejemplo de Coca-Cola y lo que plantea Coca-Cola es como misión ser la empresa líder del mercado de gaseosas. Fíjense cómo en esta cortita misión que pone Coca-Cola habla del mercado del consumidor, ¿sí? Porque ellos quieren ser la empresa líder, pero determinando el producto, el mercado de gaseosas. Si igual esta misión tiene un par de años, tengamos en cuenta que ahora Coca-Cola tiene más productos que gaseosas, eh, también tiene aguas, ¿sí? Que no tienen gas, así que no estaría incluida esto. Es una misión que es un poquitito más vieja, ¿sí? Está bien, no incluye esta la tecnología, pero sí como un autoconcepto, sí, porque ellos son líderes, es la realidad, ¿sí? Así que bueno, la misión tiene que ser esto, un poquitín más bajado a tierra que la visión, pero no deja de ser bastante ambiciosa, ¿sí? La ambición va a empezar a bajar a medida que vayamos avanzando. La más ambiciosa de todas siempre va a ser la visión y la misión es como un poquitito más delimitada. Ya marcamos, delimitamos un poquito más en cuanto al mercado que vamos a trabajar y al producto, ¿sí? Pero somos un poquito más delimitados, solamente ello. Objetivos organizacionales, ¿sí? Bueno, los objetivos son, como les decía, en la escala de ambición empieza como a bajar bastante a medida que vamos avanzando, ¿sí? Primero vimos la visión, que era el más ambicioso, luego la misión, que era un poco menos, y los objetivos ya es como muchísimo más bajado a tierra. Podríamos decir que cuando uno plantea un objetivo, lo puede plantear de aquí a 4 años, ¿sí? Más o menos lo que quiere lograr. Entonces es mucho más práctico, es más fácil de plantearlo. Así que ese sería el truquito para ustedes cuando vayan a plantear cuáles son los objetivos de su organización. Plantearlo más o menos de acá a 4 años, qué es lo que quieren hacer. Eh, Así que bueno, veamos el ejemplo de Coca-Cola. Lo que plantea, esto está inventado por mí, ¿no? Este no es el objetivo real de Coca-Cola, pero podemos decir que el objetivo de Coca-Cola es lograr poner una planta operadora en Argentina. Sí, como vemos, implica de la movilización de muchos recursos poder poner una planta en Argentina para una organización tan grande como es Coca-Cola, pero no es imposible para ellos. Entonces, consideramos que en un plazo de 4 años ellos lo pueden realizar, conseguir las autorizaciones, conseguir terreno, evaluar el mercado
¿sí? Y bueno, lograr montar la planta es para ellos algo posible en un plazo de 4 años. Así que recuerden, objetivos lo planteamos de acá a 4 años más o menos, lo tendríamos que estar logrando. Metas organizacionales. Bueno, las metas son un poco bastante más bajado a tierra que lo que eran los objetivos, ¿sí? Tengamos en cuenta que el objetivo dijimos que era 4 años, en cambio las metas organizacionales tienen un plazo no mayor a 2 años, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que proponer la meta organizacional de la empresa que eligieron, pueden, por ejemplo, planificar a 2 años. Vamos a ver el ejemplo que yo les puse en Coca-Cola. Bueno, la meta de Coca-Cola sería aumentar la producción de Coca-Cola Light en 10.000 unidades al día, ¿sí? Es algo que yo realmente no sé si se produce así o no, pero bueno, supongamos, calculo que se debe producir menos de Coca-Cola Light porque el consumo es mucho menor que la Coca-Cola tradicional. Pero bueno, es una buena meta porque de acá a 2 años calculamos que se puede evaluar eh, el cliente meta, se puede invertir en marketing para aumentar la venta de Coca-Cola Light. Esto llevaría, al aumentar la demanda, a aumentar la producción, ¿sí? Pero en un plazo de 2 años considero que es factible, ¿sí? Así que bueno, una meta organizacional es eso, más o menos a cada 2 años es algo bastante posible que podamos hacerlo, ¿sí? En el caso de un kiosquito o un almacén de barrio, puede ser una meta organizacional, poner una nueva sucursal, si estamos en José Mármol, otra en Lomas. ¿Sí? Es como que a 2 años lo podemos planificar, podemos organizarnos bien para abrir otra sucursal, ¿sí? Así que bueno, les voy tirando ideas para que puedan tomarlas y aplicarlas en sus trabajos prácticos. Valores organizacionales. Bueno, los valores organizacionales hablan de la empresa, ¿sí? De la organización, de cómo es, de cómo nosotros nos vamos a manejar dentro de la organización y fuera, con nuestros clientes también, ¿sí? Así que los valores, piénsenlo como si fuesen una persona, ¿sí? Y les preguntamos, pero ¿cuáles son tus valores? Y mis valores son que soy súper puntual, soy una persona fiel, soy una persona así y tal. Cuando se empiezan a describir básicamente, esos son los valores, ¿sí? Eh, Veamos los ejemplos, en el ejemplo, que esto es real, si esto sí es verdad, no es mentira, los valores que pone Coca-Cola dentro de su página. Y ellos ponen que uno de los valores es el liderazgo y ponen la valentía de moldear un futuro mejor. Ese es como que es el primer valor de ellos, ser líder. Ellos quieren ser siempre los líderes. El segundo dice la colaboración, el apalancamiento en el genio colectivo. La colaboración porque, bueno, vieron que sus propagandas están eh, como muestran siempre gente divertida, gente que es buena, gente que, bueno, colabora con el medio ambiente y demás. Así que va por ese lado. Em, Luego ponen como otro valor la integridad y ser real, ponen. No es muy claro, pero bueno, la integridad entiendo que sí, ser íntegro, ser una persona, ser una organización que está como bien compuesta y es sólida, ¿no? Sería por ese lado. La responsabilidad, y esto sí creo que ustedes lo pueden tomar para sus trabajos prácticos. La responsabilidad eh, es, es un valor muy de persona, ¿sí? Muy fuera de organización, fuera de una organización, habla más que nada de una persona, pero aplica súper bien a una organización, porque decimos, el valor principal de nuestra organización es la responsabilidad. Nosotros entregamos los productos en tiempo y forma y nos basamos en la calidad, ¿sí? Que es el último punto que ponen ellos. Pero me parece que es muy bueno para poner como valor. Bueno, luego ponen pasión, comprometidos en corazón y mente, y bueno, es muy filosófico, pero está muy bueno. Yo creo que acá los gerentes de marketing hicieron un buen trabajo. Diversidad, bueno, esto sí creo que lo cumplen, ¿no? Tratan de ser muy inclusivos eh, en cuanto a todos los productos. Tienen Coca-Cola cero, light, la verde, la tradicional y bueno, un montón de variedades que tienen. Tratan de ser totalmente inclusivos con los consumidores, eh,
respetando los problemas de salud que muchos tienen. No pueden tomar Coca-Cola común, toman la cero. Y bueno, los que son responsables con el medio ambiente también tienen la Coca-Cola verde y demás. Es como que bueno, sí, son bastante diversos. Y bueno, y el último que se los había adelantado sin querer, que era la calidad, que dice: lo que hacemos lo hacemos bien. Muy contundente el mensaje, ¿no? Porque lo que hacemos lo hacemos bien, punto. No hay chance de un error. Pero bueno, está bien, son muy contundentes con el mensaje. La calidad es para ellos todo. Así que bueno, me parece que son buenos ejemplos de valores organizacionales. No sé si los pondría todos juntos, porque es como mucho. Pero ustedes en sus trabajos prácticos, con que pongan 3 de estos y los sepan explicar, pero internalizándolos, ¿sí? Hacia adentro de usted, hacia adentro de la organización, es más que suficiente, ¿sí? No intenten poner todos porque algunos es como que no aplicarían muy bien, ¿sí? Pero con 3 estaríamos súper bien.